Presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de ver la sociedad con otros ojos. Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, Suje Zachesna Nadole Stroni. En polaco, aquí comienza a pie de página. Bueno, en una especie de homenaje que le estamos haciendo desde a pie de página a la querida Rosa Luxemburgo, que mire qué fecha se le ocurrió nacer en 1871, la fecha de la Comuna de París. Esta teórica y activista marxista de origen judío-polaco, naturalizada alemana, que fue de alguna manera una figura clave para el movimiento socialista europeo antes de la Primera Guerra Mundial. Sus obras más importantes tratan de la reforma o la revolución, se pregunta, defendiendo la necesidad de la transformación social, sobre el reformismo del renegado Kautsky, de Bernstein, la huelga de masas, partido y sindicato en 1906, donde teoriza sobre la acción directa, y la acumulación del capital en 1913, que es su principal análisis económico. Esto de alguna manera como un homenaje que a pie de página le hace en vísperas del 1 de mayo a toda la clase trabajadora. De hecho, tengo esta remera puesta del Zunca, que creo que tiene como 12 años, que me la regalara mis amigos Leonardo Iglesias, Magela Brum, Xavi Enseñat, Martín Nieves, el querido Sergio, Eduardo. El chiquito, imagínense, salir con el chiquito de noche es una garantía, ¿no? El chiquito estudiante de relaciones laborales y trabajador del Zunca. A todos ellos un cálido abrazo y bueno, que mañana sea un día de conmemoración y de lucha. Si alguno le dice por ahí feliz día a los trabajadores, bueno, feliz día va a ser el día que no tengamos que hacer una marcha, una huelga para defender los derechos y que aquello sea una cosa ya resuelta, ¿verdad? Por eso lo del feliz día lo dejo por ahí. No es un día de festejo, sino es un día de conmemoración. Comenzamos este programa del día de hoy, bueno, con alguna noticia como siempre, ¿verdad? En este picoteo que habitualmente hacemos. Estados Unidos, o mejor dicho, bueno, esta guerra que le llaman la guerra de Irán. Yo generalmente me estoy dando cuenta de que Estados Unidos le pone el nombre a las guerras según el lugar que invade, ¿no? Es decir, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la guerra de Irán, la guerra de Vietnam. En realidad es Estados Unidos que genera la guerra de esos lugares. Bueno, en esta guerra de Irán ya lleva gastado $25.000 millones. O sea, un tercio del PBI de Uruguay lleva gastado Estados Unidos en esta campaña que, bueno, no sé hacia dónde nos va a llevar, pero que hoy el precio del barril de petróleo está en $126. Esto de alguna manera va a complicar la economía de todos los países que tienen que comprar petróleo y complicar a la pobre Europa, que siempre cae en el medio. Ahí ya las empresas low cost de los aviones están diciendo que hay un montón de aviones que van a ser cancelados, que hay un montón de cuestiones que van a quedar trancadas. De alguna manera Donald Trump en este gasto dice que, bueno, mientras el secretario de Defensa testifica ante la Cámara de Representantes, Donald Trump publica una imagen generada por la inteligencia artificial de sí mismo con un arma y con el siguiente mensaje: se acabó el tipo bueno. Me hizo acordar a Se acabó el recreo, ¿no? Una versión del norte. En fin. El rey Carlos III de Inglaterra, que tuvo una visita en Estados Unidos, bueno, tuvo unos comentarios por demás interesantes, porque parece que Donald Trump ya había dicho, estando en Europa o en algún vínculo por el estilo, de que si hubiera sido por ellos, por Estados Unidos, Europa hablaría alemán. En esta versión de que Estados Unidos con el desembarco en Normandía parece que hubiera salvado a Europa en la Segunda Guerra. En realidad la Segunda Guerra la ganó la URSS con aquella imagen tan representativa de los soldados subiendo a la Reichstag, poniendo la bandera de la Unión Soviética y venciendo finalmente a la Alemania nazi. Pero en esa versión el rey Carlos III le dijo que si no hubiera sido por Inglaterra, Estados Unidos hablaría francés. Qué divertido, sería muy interesante escuchar así como una parte de Canadá, ¿verdad?, que habla francés. Un padre y su hija estadounidenses admiten haber vendido obras falsas de Picasso y Bensky, engañando al mundo del arte. La verdad que a mí, si me hubieran vendido de Bensky, me hubieran engañado perfectamente porque no tenía ni idea quién era, pero ponele que de Picasso alguna cosa, y la paloma y eso. La pareja se disculpó ante el tribunal tras ser acusada de estafar a compradores, entre ellos algunas de las casas de subasta de Bellas Artes más importantes de Nueva York. La verdad que hay que avisar a las casas de Bellas Artes de Nueva York que consigan asesores mejores, más preparados, ¿verdad? En fin. Miren esta. El general Muhoozi Kainerugaba
quien es el jefe del ejército de Uganda e hijo del actual presidente de Uganda, Yoweri Museveni, se ve que en Uganda utilizan el apellido de la madre, porque si no se podría llamar Kainerugaba. Bueno, mira la ironía de la vida. Lanzó un ultimátum a Turquía exigiendo $1.000 millones y la mujer más bella del país para casarse con ella, digamos, para convertirla en primera dama en algún punto. El militar amenazó, es belicoso y machiruno, uno podría decir, ¿no? El militar amenazó con cortar relaciones diplomáticas, cerrar la embajada si no se cumplían sus demandas en un plazo de 30 días. Kainerugaba justificó su petición alegando que Turquía se beneficia económicamente de la estabilidad en Somalia, mientras que Uganda asume los costos militares y humanos contra el grupo insurgente Al-Shabaab. Esta personalidad ha tenido algunos antecedentes porque es conocido por sus declaraciones polémicas, habiendo ofrecido anteriormente 100 vacas por casarse con la política italiana Giorgia Meloni, la actual primera ministra de Italia. Recuerdo en algún momento en dictadura alguien había dicho de que habían logrado sacar a Arismendi de la cárcel a cambio de un acuerdo que hicieron los militares con la Unión Soviética para asegurar una venta de carne o algo por el estilo. Es decir, entonces algunos bromeaban con eso de que lo habían cambiado por carne. Bueno, me hizo acordar esta oferta de 100 vacas para casarse con Giorgia Meloni. Así como tuvimos una orca varada ahí en Piriápolis, que lamentablemente no la pudieron salvar, pobrecita, justo le tocó el día de la tormenta, tal vez la misma tormenta la trajo, pero se golpeó contra algunos costados ahí de unas barandas, en fin, quedó muy lastimada. Finalmente tuvieron que practicar una eutanasia, la verdad que fue un momento muy, muy triste, lo que se veía por la tele, por lo que significaba el sufrimiento del animal. Pero algo parecido está pasando en el mar Báltico, porque los expertos consideran que intentar rescatar a una ballena, la ballena Timi, una ballena varada, sería desaconsejable. Llevan más de un mes en una misión de duración para salvar este animal en el mar Báltico frente a las costas de Alemania, y está generando una especie de revuelo nacional por lo que significa, por el sufrimiento del animal, por el costo de lo que esto estaría llevando. Con todas estas noticias y mucho más, tenemos que saludar a Racing. Racing salió campeón de la Apertura. Y por supuesto, una barriada queridísima, la de Sayago, una cancha hermosa en la que jugué un par de partidos, me colaba por la tribuna del desguazadero, a la querida barra de los borrachos del tablón, queridísimos amigos de Racing. Yo no soy hincha de Racing, pero le tengo mucho cariño. Se llama Parque Roberto, mi papá se llamaba Roberto. O sea, imaginen el cariño que le tengo a esa barriada, a Sayago, a Contrafarsa, al Pitufo, a Montelongo. Pero en algún punto tengo un sabor amargo, porque parece que el que hubiera salido campeón fue el Bayern, ¿no? La empresa esta Red and Gold Fútbol es una alianza entre el Bayern y otro equipo de la MSL de Estados Unidos que pusieron plata. Entonces, finalmente, si uno no sabe a quién felicitar, ¿verdad? Un día esto vamos a tener una final de campeonato uruguayo entre Torque y Racing, y va a ser la final entre el Manchester City y el Bayern, ¿verdad? Así, en cualquier momento viene uno, pone plata, y la final es Alto Perú con Parque Plata. Simplemente porque hay detrás un montón de dinero que de alguna manera está como barriendo el verdadero protagonismo del barrio y de la gente en el fútbol uruguayo, el verdadero hincha. Es decir, voy a hinchar por mi cuadro, voy a hinchar por una empresa que compró mi cuadro y que de alguna manera lo pone ahí, lo saca campeón porque pone plata. Sí, hay una cosa ahí un poco desvirtuada. Hoy vamos a hablar también del Mundial, vamos a tratar de hacerle un boicot a este Mundial, ¿verdad? Porque cuando Rusia invadió Ucrania, ahí lo sacaron de todos los eventos deportivos, se canceló todo, y parece que esta otra situación con Estados Unidos puede hacer un mundial, puede participar del mundial, puede decirle a Irán que tenga cuidado si vienen los jugadores de Irán, quiere cambiar a Irán por Italia. Los diplomáticos iraníes temieron ir a una reunión en la FIFA en Canadá porque parece que tenían problemas ahí con el tema de la gente de migración. Entonces hay toda una situación muy rara. Mbappé se lastimó, para mí que no quiere ir. Lamine Yamal, jugador de España pero con ascendencia árabe, también se lastimó, me parece que no va a ir. Ayer Georgian de Arrascaete se quebró la clavícula y me parece que a 40 y pocos días de jugar Uruguay en el Mundial tampoco creo que vaya. En fin, yo creo que no voy a ir tampoco, así que imagínense que el Mundial ya no va a tener ningún tipo de sentido. Vamos a pasar de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras, pero vamos a poner una canción de fondo para poder pasar, porque es un homenaje de alguna manera a nuestro 1 de mayo que está ahí en ciernes de conmemorarse. Con esa música nos vamos a ir a Martillando Abolladuras. Martillando Abolladuras, la entrevista
en A Pie de Página. Con nosotros hoy en A Pie de Página, bueno, un amigo de la casa, no, un amigo lindo del alma, dijera Mateo, ¿no? El compañero Diego Hernández Nilsson. ¿Cómo andamos, Diego? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Soy escucha fiel de Uniradio y a veces también cuando hay alguna entrevista que me interesa, a pie de página. O sea que junto con la señora que reclama por la garantía del lavarropa, te tenemos a vos de audiencia, lo cual es un honor. No, tengo que decir que todas las veces que vine tuvo amplia repercusión en mis redes sociales, así que no es así lo que estás diciendo. Bueno, muchas gracias, le debemos algo a Diego sin lugar a dudas. ¿Qué te pareció la versión de la internacional? Vamos a poner otro cachito ahí, la versión internacional Cumbia Villera. ¿La escuchaste ahí? ¿La tenías clara ahí? No. Mirá cómo suena. Tenía la del Che Guevara, la del comandante Che Guevara, Cumbia Villera, la había escuchado. Mirá, esa no la tengo. La pibes chorros son. Pibes chorros, mirá. Chorro. No sé dónde la conseguí, pero le pone una onda ahí, ¿verdad? Pero qué nivel, lindo arrancar así, una víspera del 1 de mayo. Bueno, Diego, tenemos un montón de cosas para charlar hoy, sos un tipo muy creativo, así que arrancamos por donde vos tengas ganas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y la idea, la propuesta que habíamos conversado es hablar de efemérides que tenemos este año, 1 de mayo y Copa del Mundo. Divino. Yo ahí hice una introducción ahí con esto de que el Mundial es una cosa media extraña este año, nos va a quedar como... Yo le recomendaría a la gente apagar la televisión. Yo sé que es muy difícil, pero hay otro deporte, que está el bádminton, está el tenis de mesa, está el golf. Bueno, el Uruguay también puede ser protagonista, ¿verdad? Y dejar un poco de lado esta anestesia futbolera. Yo soy muy con literatura, música y fútbol, pero me cuesta, viste, guiarme por la política. Me dejo llevar por el hedonismo, por el disfrute. Me cuesta tener... ¿Vos sos de lo que puede separar al artista de Borges, mi escritor favorito, escucho ahí, alguno capaz que medio... que se afeita el bigote de afuera para adentro, igual lo escucho sin problema, no sé. Muy bien, y entonces en ese sentido... Y con el fútbol... ¿Qué tendríamos que hacer? Tengo 2 mundiales arriba, yo. Tengo 2 mundiales arriba. ¿Al que fuiste? Sí. Qué bueno, ¿y cómo fue eso? ¿A dónde fuiste? Y fui a Rusia. Yo tengo mucho contacto allá con universidades de Rusia y bueno, una vez me tenía que venir a dar clase y bueno, invíteme, vamos al mundial, ya que tengo que venir a dar clase. Y Uruguay jugó con Rusia, ¿no? En la serie. Sí, lo vi allá, es todo. Qué lindo. Я говорю по-русски, ты говоришь по-польски, я говорю по-русски чуть-чуть, потому что... Spasiba. Хорошо, неплохо. Hablo un poco de ruso ahí. Y después fui al de Brasil, que estaba haciendo el doctorado en Brasil, cuando el de Brasil. Del de Brasil tengo una anécdota fanática. Me colé al partido que le ganamos a Inglaterra 2-1. Qué lindo eso, ¿eh? Ahí Luis Suárez, la verdad que se desquitó, le habían lastimado la rodilla unos días antes. Partidún en San Pablo. Y aparte nosotros veníamos muertos de perder con Costa Rica, nos comimos 3 con Costa Rica. Sí, que no nos gusta para nada perder con el fútbol centroamericano. No sé por qué, ¿no? Porque el fútbol centroamericano tiene derecho a ganarle a todo el mundo como cualquiera, ¿verdad? Pero hay una cosa ahí como de base. Si todos nuestros jubilados van a robar plata a Centroamérica. No tenía a robar plata. No, bueno, no sé. Ve que exigimos el Saprissa hay más Uruguay. Siempre yo veo que hay uno en el Saprissa, en esto. No sé ni de dónde es el Saprissa, pero... Sí, hay una diáspora de fútbol uruguayo que andan por Centroamérica. En México también, ¿verdad? México sí. Siboldi, yo creo que está haciendo de técnico, anduvo por ahí. Quique Almá estuvo en Ecuador, no sé si estuvo en México, pero que ahora dirige a Danubio, ¿cómo se llama? Tosas también anduvo por México como técnico. El Cabecita Rodríguez. Cabecita Rodríguez, ¿no? Que era como de Peñarol, que el Toto Acelera lo apodó el Cabecita. Gran jugador del Cruz Azul, yo creo, ¿no? Nosotros veníamos ahí, habíamos ido a Fortaleza, veníamos muertos, que perdimos, y teníamos 2 entradas para 4. Y Costa Rica era sorpresa, entonces estaba lleno de ingleses también queriéndose colar, saltando la valla. Los ingleses son bravos, ¿no? Los hooligans. No, los bravos eran los seguridad brasileños, los agarraban, le pegaban unos voleos, no colar nada. O más grande del mundo. Y pasan 2 amigos, nos tiran las 2 entradas de que ya habían pasado, no les cortaron la entrada, nos la tiran por la reja. Qué lindo. Las agarramos. Sí. Vamos a pasar, suena una chicharra. No, pero ¿cómo? Tenemos las entradas. Bueno, vayan a reclamar. Estas entradas no pueden pasar. Vamos a reclamar. No, es larga la historia, te voy a acordar. Vamos a reclamar. Nos dicen, no, pero precisamos la tarjeta. Tírenos la tarjeta de crédito con la que la compraron. Si no entramos. Y los documentos. ¿No? Y no entramos gratis, ¿viste?
¿Y no les descontaron nada de la tarjeta? No. Ah, pero qué lindo colarse en un mundial, es una anécdota maravillosa. Mirá que yo me he colado en la cancha de Bellavista, en la cancha de Liverpool, en la cancha de River, en la de Guante, por el costadito de la Rural del Prado. Y después encima un amigo... Eso fue en San Pablo, ¿no? En San Pablo. ¿El Morumbí? En la cancha de San Pablo. Sí, el Morumbí, ¿no? Yo creo que es el Morumbí. Sí. Ahora, El lo que pasa es que Pacaembu no hacen era. estadio nuevo, ponen en la arena no sé Yo no qué, sé si pero... no era. Yo no creo que era en la Arena San Pablo, Creo que era en la Arena San Pablo, que era el estadio nuevo del equipo de San Pablo. Tomá, para vos, Lugano. El Lugano de San Pablo, ahí no, referente Lugano, de San Pablo. No, y después para colmo uno de mis amigos le sacan una foto, la ponen en una publicidad sin pedir permiso y le sacó no sé cuánta plata a la empresa que puso. No solamente entró gratis al partido, sino que después sacó plata de ahí. Como una queja, como un cliente enojado. Sí, o sea, digamos. fue con un abogado a decir, ¿cómo están Qué usando mi bien imagen? metido. Creo que el Canal 12 o uno de estos Montecable, uno de estos, le pusieron una foto de él. Confieso que he vivido, Dieguito, sin lugar a duda, ¿no? Ese partido fue increíble porque... Partido. Además, Gerard, que era compañero de, Le hace el de pase. Suárez en el libro, exactamente, mete esa cabeza, se la peina sin querer y lo habilita, ¿no? En algún punto. La verdad que esa situación fue épica. Ahora están ahí juntando para que venga Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez ya fue, ¿no? Ya están fuera de forma. Entiendo que es un tipo que capaz que para los últimos 10 minutos te puede hacer un poco de fuerza, pero ya lo hemos visto en sus últimos partidos. Y además esa bomba que tiró ahí como para desestabilizar la interna de la selección en su momento, no, a mí no me cayó bien, porque si te estás yendo no tires Es fútbol uruguayo, ¿qué querés que te diga? En fin, a mí no me gustó, pero es la norma, ¿no? ya están rumoreando ahí que como se vaya Bielsa, que parece que viene Pesolano, que está dirigiendo ahí en el Inter de Porto Alegre. No me gusta eso, porque hay que ver, mirá si a Bielsa le va notable, mirá si Uruguay anda bien en este mundial al que le vamos a hacer boicot. Viste que uno tiene corazoncito partido ahí, ¿no? Entonces no podés especular ya como que lo estás rajando al hombre, que el hombre ya dice que va a terminar su actividad laboral como técnico en Newell, el cuadro de... Yo creo que él dirigía a Newell cuando Newell jugó la final del 88 contra Nacional acá en el estadio y en la cancha allá en Rosario, sí. que perdió, ¿verdad? Pero Sí, que me acuerdo. jugaba Batistuta, jugaba Scoponi de golero, cuadrazo tenía Newell en esa época. Bueno, basta de cháchara poco académica. ¿Con qué arrancamos? ¿En qué nos metemos, Diego? ¿Cómo era el plan? Bueno, la idea es un poco conversar de Mundial y 1 de mayo. Ahí va, divino. O sea, vamos a empezar Vamos a explicar la metodología de esto. la idea es hacer una trivia conversada. Entonces, si quieren, pueden agarrar... las opciones de las trivias siempre son los 4 equipos que están en la Serie de Uruguay. Vamos a recordarlo. Vamos a recordar. Cabo Verde, Cabo Verde, Arabia Saudí España y Uruguay. y Uruguay. La respuesta siempre es alguno de esos 4. Lindo grupo, lindo grupo. Arabia arrancó ganando en Argentina cuando Argentina salió campeón. Nosotros no arrancamos con Arabia, ¿no? ¿Nosotros si jugamos ya con Arabia? El primer partido, ¿con quién es? No. Porque si fuera con Arabia y perdemos, es como una premonición de Creo que primero con Cabo Verde, ¿no? con Cabo Verde. Creo que Cabo primero Verde, que con- es una isla que está en el costado de África, es un país muy interesante. Vamos a hablar un poquito mucho más Cabo abajo de Verde. las Islas Canarias, ¿no? Sí, pero hay ese grupo de islas que le tocó a los portugueses, se independizaron ahí, un país que estuvo los primeros 5 o 6 años de su vida con un socialismo de partido único, Opa. un país que le ofreció, a vos te va a gustar esto, Cabo Verde y Guyana le ofrecían a Cuba sus aeropuertos para hacer escala cuando hacían la guerra contra Sudáfrica en Angola, cuando Cuba prácticamente derrotó al apartheid de Sudáfrica, ¿no? Que a los pocos años de eso cayó el apartheid. Cabo Verde le ofrecía sus aeropuertos porque los cubanos para llevar muchos uruguayos que peleaban en Angola, ¿no? Creo que Arismendi, hoy hablabas de Arismendi. ¿Estamos hablando de qué año esto? Y estamos hablando del año 87, 88. La gran batalla ahí es la batalla de Cuito Porque Cunavale. Che Guevara estuvo en África, ¿no? Pero fue eso anterior. Eso en el Congo en los el 60. Congo. Ahí va. Esto ya es... había observadores soviéticos y cuando vieron que Sudáfrica, ¿no? Recordemos una Sudáfrica que estaba con boicot de armas, que recibía armas ilegalmente de Israel, que eran como los dos aliados. En los 80, que Uruguay era el único de los pocos países que seguía reconociendo a Sudáfrica en ese boicot. Ayer justamente escuchaba una conferencia de Gerardo Caetano que recordaba eso, que Uruguay fue de los últimos países que demoró en sumarse al boicot a Sudáfrica. O sea que reconocía el apartheid. En los 80. Una África que uno mira el mapa de África y son las divisiones de los países, son líneas trazadas con compás y con escuadra. Cuando en la conferencia de Berlín se repartieron África, las potencias del mundo, por eso en África se habla francés, se habla inglés, se habla portugués.
no se habla alemán, o creo que en Botswana o algún lugar así se habla alemán. O sea, ahí te das cuenta cómo Alemania perdió en esa conferencia y provocó después la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque no tenía colonias en África y las llegó tarde al reparto de colonias. Se unificó tarde y llegó tarde al reparto. Italia también. Así que entonces, esta historia de Cabo Verde arranca con una independencia que es similar como la de Angola, que es cuando el 25 de abril de 1974, la revolución de los claveles en Portugal, que de alguna manera genera la liberalización de sus colonias. El fin de la dictadura de Salazar es donde arranca el dominó a que se caigan las colonias portuguesas. La diferencia es que Angola tenía Sudáfrica al lado. Y muchas de estas colonias portuguesas, Mozambique, Cabo Verde, acabamos de decir, asumieron gobiernos socialistas. Y si algo no quería la Sudáfrica del apartheid, era tener un país socialista al lado. Claramente. Entonces ahí, empezaron unos a apoyar una guerrilla socialista, otros a apoyar una... Pero sí, inclusive hay una de las músicas más famosas de Cabo Verde, Cesárea Évore, tiene una de sus canciones que es Angola, justamente, que esa cosa de solidaridad de la época, que se mezcla ahí la solidaridad internacionalista, ¿no? Hablando del 1 de mayo, pero también la solidaridad de la descolonización de los anticoloniales. Una África muy, muy sufrida, ¿verdad? Porque hoy uno ve las imágenes de las minas de coltán, con esa explotación tremenda de que para que estos celulares funcionen tiene que haber un montón de gente metiéndose en esas cuevas de lodo a buscar ese material, dejando la vida y no solamente muriendo, sino viviendo esa especie de muerte silenciosa que es meterse en la catacumba del mundo para ir a buscar el material que el capitalismo necesita. Pero miraba el otro día lo que significó Leopoldo, el gobierno de Leopoldo de Bélgica, la masacre en el Congo. O sea, quien no traía la cuota de caucho que tenía que juntar en la selva, le cortaban, lo mutilaban. Hay millones de seres que fueron mutilados sin un brazo, porque no cumplía con la cuota que tenía que cumplir como esclavo, digamos, ¿no? Se dice que es no sé si el mayor genocidio, pero la mayor matanza así de población por parte de un gobernante es esa, ¿no? Mucho más que se habla, siempre escuchamos hablar ni que hablar de la Shoah, de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, de las matanzas de Stalin, del Holodomor, el holocausto ucraniano en Armenia, que hace poquito hizo fecha y que Uruguay fue uno de los primeros en reconocer el genocidio del pueblo armenio en manos de los turcos. Creo que fue 1 millón de personas en muy pocos días. Sí. Entonces te digo, una cosa. Vamos a hablar un poco de genocidio armenio hoy. Vamos a hablar un poco de genocidio armenio. Pero en términos numéricos, donde murió más gente, se lo disputa un poco con China, ¿no? Obviamente en China tienen cifras chinas. Otro pronto. pero se dice que el Congo fue de los peores. Cabo Verde es un poco excepcional, porque es una isla que no tenía población original, que se supone que estaba deshabitada cuando llegan los portugueses, y la población afro que hoy habita Cabo Verde es porque era una isla, como una escala en el mercado de esclavos, una escala importante en el mercado de esclavos. Era como un camino de los barcos, camino A, pasaban por ahí, ahí está. Pero son un pueblo, tanto los portugueses como los afro, podríamos decir que es un pueblo trasplantado, como mucha gente le gusta hablar de Uruguay, un pueblo trasplantado, como Australia, Nueva Zelanda. En el caso de Uruguay lo matamos, lamentablemente en el genocidio Salsipué mediante. Salsipué, las misiones, matamos a los indios. En el caso de Cabo Verde directamente estaba deshabitado. Era como un enclave de los mercaderes árabes, pero no había una población originaria ahí asentada, nativa. Y hoy Cabo Verde es de los países más, en términos de desarrollo humano, más avanzados de África. Ah, mirá. Pensá que uno cuando va en el avión hacia España, por ejemplo, se ven las lucecitas de Cabo Verde desde la altura y uno puede ver ese archipiélago, porque son 2 o 3 islas, una cosa así, ¿no? Sí, son varias islas, hay un archipiélago. Pero bueno, el problema que tiene es que están como muy aislados, entonces, ¿qué pasa? Una población con más educación que el promedio de África, los jóvenes emigran a estudiar a Portugal, y hay mucha inmigración africana que llega a Cabo Verde a trabajar, sobre todo de Guinea-Bissau, que era como el otro país que medio hermanado con Cabo Verde, que trataban de unificarse al Ahí principio. estuvo Paulo Freire, ¿no? En Guinea-Bissau. Puede ser, pues son todo colonias portuguesas, es muy posible, pues son todo colonias portuguesas. En algún momento hubo un reclamo, yo de memoria estoy jugando, ¿no? Un reclamo de la población nativa de Guinea-Bissau de hablar la lengua nativa. Ajá. Y Paulo Freire recomendaba saber hablar portugués, porque gracias a poder leer portugués podían leer a Marx, a Cervantes, en fin, acceder a
A una literatura que no estaba traducida. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con el inglés, ¿no? ¿Verdad? Cuando te dicen, bueno, tenés que tener bibliografía en inglés en el curso. Bueno, Ahora que todo el mundo habla en inglés, parece que uno tiene un código secreto hablando en otro idioma, ¿no? Hay suficientes obras en español. Capaz que no pasa lo mismo con el, no sé si se habla Swahili, que se habla en Si hubiera pasado lo que dijo el rey Carlos III, capaz que sería francés el idioma ¿En qué te que gustaría? tuviéramos que hablar, ¿no? Yo tengo suficientes lecturas debo en español como para ponerme a estudiar en inglés, ¿no? si estudio para hablar con la gente, ¿no? Sí, a mí me salva el teléfono. La verdad que con el amigo Google me resuelve la Entonces, traducción. la idea es un poco una trivia y podemos empezar Bien. ya con esto que estuvimos hablando. Bien. La primera pregunta sería, ¿cuál de los 4 países que están en el grupo de Uruguay es el país que siempre celebró en su vida independiente el 1 de mayo? Nunca fue suspendido la celebración del 1 de mayo en su vida independiente. Bueno, a ver, déjame pensar. Yo pienso que en el periodo de Franco en España debe haber sido suspendida. Pienso que la dictadura acá en Uruguay la suspendió y de hecho hay toda una movida del año 83, como un reabrir de esa posibilidad. Dijimos que está Arabia, no creo que festeje el 1 de mayo, la verdad, no le veo uña para guitarrero. Así que supongo yo que es Cabo Verde porque tiene una independencia corta, pero seguramente muy combativa y de lucha, digamos, ¿no? Excelente. Clasista y combativa sería. Excelente. Vengo bien, ¿eh? Te ganaste 10 obreritos. ¿Cuánto? 10 obreritos. ¿Qué son? 10 obreritos. Sí. Bien, esa es la unidad de medida, son obreros. El que Obreros tenemos. y obreras. Obreres. Obreres. Bien, 10 obreres me gané. Notable. El que termina con más obreres hace la Pero revolución. no Bueno, tengo en sus competencia casas, acá. en sus casas, ahí, en la cabina capaz que pueden ahí. Puede participar allá la barra Gastón y eso que le vamos a poner una cámara. En cualquier momento puede participar de la trivia también, ¿eh? ¿Seguimos? Seguimos. Me gustó esto, me gustó, me veo como con capacidad para ganarme los obreres. Te veo muy bien, te veo muy bien. En Cabo Verde, aparte, que tiene una característica el 1 de mayo en Cabo Verde, que se festeja el Día de la Internacional Solidaridad de los Trabajadores, por supuesto, el Día de los Trabajadores. Se festeja también una fiesta religiosa de San Felipe, hay un patrón, no sé, en una isla. ¿Religiosa de qué religión? No, que cristiana. Cristiano. Cristiano, Porque ahí la católico, beta católico. portuguesa quedó. Sí. Y se festeja también la liberación de un campo de concentración portugués en una isla portuguesa. ¿Vos querés mate, Diego? No, estoy con el té acá. Gracias. A ver, lo tenía por acá. Bueno, después lo buscamos, si no. Pero La liberación de un campo de concentración, Un digamos, campo de presos nativos. un campo de concentración que fue durante la dictadura de Salazar, era un campo de concentración que mandaban opositores portugueses de la dictadura a esta isla en comunistas Cabo Verde. a la isla en Cana, Sí, digamos. comunistas, capaz que republicanos. Como la isla esta de que tenía, ¿cómo se llama? El dictador Terra. En el 33, cuando da el golpe de Estado, Manda utiliza la isla de Flores, creo que sí, era. puede ser. Y como Napoleón, que terminó en Santa Elena, ¿no? Las islas son tienen Es esa, verdad, la razón a caballo. dice esa la dudosa gente. practicidad. El amigo Napoleón, la razón a caballo. Y bueno, y esa isla, cuando cae, un poco antes que caiga la dictadura, ya esa isla la cancelan como campo de concentración para comunistas, republicanos portugueses, que los empiezan a mandar a Angola. No sé si porque está más lejos o porque había reclamos en Portugal por las malas condiciones. Pero después terminan mandando a esa isla a los independentistas portugueses, ya en la década del 70. Y en 1974 se da El 25 de abril, la revolución de los claveles en Portugal. En Portugal, bueno, y al poco tiempo ahí es que se da la revolución en la que cae esta cárcel como centro de detención de independentistas caboverdinos y de Guinea-Bissau, que eran dos países que eran como el mismo virreinato, digamos, en su momento, y que se intentan mantener unificados, después se separan a los 5 años. Hay unas fotos muy bonitas de la Praça do Carmo, ahí en el centro de Lisboa, en el barrio alto, donde está, bueno, el lugar donde se disputaron las últimas batallas, los balazos en las paredes, en fin, el árbol desde donde alguien desde arriba hacía como una especie de proclama, en fin, hay una cosa muy... Es famoso el Lisboa Vila Morena, ¿no? Un fado. Un fado que es la música... La música de la revolución de los claveles.
Sí, o sea, un proceso muy parecido al de Franco, ¿no? Lo de Franco fue unos años después, 78, por ahí. Sí, se murió después, yo qué Claro. sé. No sé si la revolución esclavista fue la muerte de Salazar o lo derrocaron, digamos, pero cayó por regímenes que cayeron por su propio peso, ¿no? Eran regímenes protofascistas que ya después de derrotar Pasaron de moda. los nazis y el fascismo, quedaron muy aislados, se fueron acercando a Estados Unidos, pero... Claro, no había manera de defenderlos en algún punto, ¿no? Bueno, y esto nos lleva entonces a la segunda pregunta de la trivia. Vamos arriba. Arrancamos con el 1 de mayo y Voy a después estar nos atento, nos como vamos feliz yendo. domingo para la juventud. ¿Te acordás que se ponían los auriculares? Así que quedaban atentos a la pregunta de Jorge Formento. ¿Cuál es el país que tuvo suspendido durante más tiempo el 1 de mayo? La celebración del 1 de mayo. Bueno, suponiendo que en Arabia nunca hubo, entonces no se puede suspender algo que nunca existió. Y suponiendo que la dictadura de Franco fue más larga que la dictadura de Uruguay, voy a arriesgar por España. Correcto. Bien ahí, 10 obreres más. ¿Cómo? Te llevas Le 10 gané al Tonga. El Tonga está ahí durmiendo. No. Vamos a pegarle ahí el que está al lado ahí que lo ponga en competencia. Excelente. Bien ahí, es bien así. ahí. Vengo notable. Ahora, hay algo interesante que es que el 1 de mayo, es verdad, en la época republicana, en la Segunda República, antes de la Guerra Civil Española, se festejó en España por 10 años. Ujú. Se festejó, eso es una celebración oficial desde 1931 a 1938. 7 años se festejó, no 10. Entonces se canceló desde 1939, ya no se festejaba más, pero no hubo que esperar a que se muera Franco ni a que caiga el franquismo. En 1951 se empezó a festejar de vuelta oficialmente, en 1955 se empezó a festejar oficialmente de vuelta el 1 de mayo por mediación del Papa Pío XII, Tomá, pavo. que dijo, vamos a festejar la fiesta de San José Artesano, que se convirtió en San José Obrero. Y El padre de Jesús, digamos, ¿no? Sí, exacto. Carpintero de profesión. Entonces era un festejo, pero no era el Día de los Trabajadores. Era el festejo religioso sobre el trabajador que había sido el padre, dudosamente el padre, porque si en realidad fue la concepción divina, digamos que el hombre ahí fue como que vino a resolver ahí un problema de paternidad, de ausencia, digamos. ¿Cuántos padres Era un padre dudosos ausente. hay en la historia de la humanidad? Y nadie- Digamos que Dios no, era un vamos a padre venir, ausente. no vamos a venir a cuestionarlos ahora. Mirá tener de padre a Dios que te deja tirado cuando estás naciendo y manda a uno ahí que cubra y después a los 33 años te manda a que te pongan, te crucifiquen. Es una cosa complicada, en fin. Pero bueno, y lo interesante de esto es que entonces la celebración del 1 de mayo vuelve en España, pero no en las plazas, no en las proclamas, sino en la misa. Se festejaba en la misa el 1 de mayo desde 1955 hasta 1978, ya con el retorno, no de la República, ¿no? Porque España sigue siendo un reino hasta ahora, pero con el Sí. retorno de la democracia. España, camisa blanca de mi esperanza. Qué impresionante cómo en España tiene esa cosa religiosa que en la Semana de Turismo hay un montón de procesiones por un montón de... No te puedes mover. En Zaragoza, por ejemplo, es impresionante, quedas como atrapado. Pero, por ejemplo, en Bilbao las procesiones no tienen tanto peso, se ve, y había justo una actividad muy propia del País Vasco, que es la corrica, donde una corrida durante muchos kilómetros, que se hace durante mucho tiempo, tiene su culminación en esa fecha y traen como un testimonio en un como una caja redonda, así como, no sé, como una especie de cilindro que tiene adentro este mensaje oculto, bueno, y se hacía, creo que ahí cerquita, o el jueves, o por ahí, y se cruzaban, ¿no? Por suerte no se armó lío, nada, pero parecía a veces a propósito, que unos se cruzaban por encima de los otros, viste, buscando ahí había algunos... No eran tan santos esos. Yo creo que ahí había un poco de pica, pero bueno, todo sucedió con absoluta paz y normalidad como debe ser. Bueno, ¿sabés dónde festejó Franco el último 1 de mayo? El último 1 de mayo. El último 1 de mayo que llegó a festejar antes de su muerte. ¿Dónde lo festejó? Está brava esa. Esta no es trivia, esta es muy difícil, es muy difícil. A ver, vamos pero a pensar. Estamos hablando, ¿puedo hacer ¿puedo dar una ayudita? podés hacer una ayudita y acordate que estamos en un programa de 1 de mayo y mundial de fútbol. ¿Dónde puede festejar Franco el 1 de mayo? Multitudinario. ¿Es exiliado en otro país o es dentro de España? Franco adentro de España. En España. ¿En qué parte? En Madrid. ¿Conocés Madrid? Sí, conozco Madrid. En Madrid. ¿En qué parte de Madrid? Yo qué sé, en el Museo del Prado. No. En el Parque del Retiro.
No. En la feria del Rastro. No, muy bohemio. Algo más. En Tirso algo de más Molina, subsecuente. con Sabina ahí cantando. Algo más subsecuente. Tenés que Algo más buscar. subsecuente. Pa. No, en no, el esta no Estadio había- Bernabéu. Así que era hincha claro, hincha del Real Madrid, clarísimo, qué lindo. Por eso me gusta más el Barça. A mí me gusta el Atlético, que tiene esa cosa peronista, ¿viste? Esa mezcla de El Atlético de fascismo y cabecita negra, ¿no? Esa cosa que tenés un cholo, pero son medio fachos. Yo decía en esta pica de Real Madrid y Barcelona, pero mi cuadro español desde siempre, que hasta tengo una de estas bufandas que usan los hinchas, ¿viste? No me diga el Rayo Vallecano. No, el Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, precioso, AUPA precioso Atlético. equipo. Nunca bajó, es el único cuadro chico, o sea, nunca bajó ni el Real ni el Barça y el Atleti de Bilbao. Son los únicos 3 equipos que nunca bajaron a la B. Aparte, hacheros los equipos vascos, tienen esta cosa de la naranja de equipo Y hachero. tiene color rojo y blanco del River, de mi querido River, ¿verdad? No, hay un montón de cariño para ese Bilbao, para ese pueblo y para ese cuadro. Vamos a seguir. Me gusta todo de la trivia. Pará. Vamos a hacer un cortecito Vamos musical. Vamos porque arriba. quiero reconocer toda esta movida que está haciendo la gente de La Pera Cuarén, que es un ciclo de eventos culturales y musicales organizados por La Pera Producciones. Destacado por llevar candombe, plena y gastronomía a espacios públicos, con una reciente edición hace muy poquito que estuve ahí, que estuvo buenísimo, el 18 de abril en la calle Pérez Castellano y Sarandí. Estuve escuchando, entre otros, a Mariano Bermúdez con la canción Hasta el Suelo. Vamos a irnos con esa música preciosa, plena. Habría que hacer un monumento a la plena uruguaya, falta un monumento a la plena uruguaya, y enseguida volvemos más entrevista acá en A Pie de Página. 13 minutos pasan de las 10:30, tenemos 16 grados, está despejado, precioso, la sensación térmica es 18, el viento sopla del norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad es 36 kilómetros, 70% de humedad, hoy se seca la ropa, tenemos presión alta, según Héctor Pascal, nuestro amigo Héctor, tenemos 1017 de presión, así que vamos arriba. Mirá qué lindo que se ve Montevideo. Qué preciosa esa playa, qué preciosa esa rambla. Qué buena idea que tuvo el Pepe Valle. Bueno, y seguimos con esta maravillosa trivia como antecedente del 1 de mayo y como antecedente al boicot al mundial que le vamos a hacer, aún y a pesar de que nos duela no ver a Uruguay, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Diego, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo? A ver, la verdad que me quedé un poco mal con la última pregunta. ¿La del Bernabéu? Sí, no lo veía tan futbolero a Franco, la Franco. verdad. Cuando llevó a Puskás a todos estos, lo llevó Franco, ¿no? El que Siempre ahí la bancaba plata en era- el diome, ¿no? Mbappé, Cristiano Ronaldo antes. Yo me estaba quejando ahí del Bayern y el otro poniendo plata en Racing. Bueno, finalmente el fútbol es plata, ¿no? Dicen las malas lenguas que la época dorada de Peñarol También hubo plata de fondo. se Damiani dice. y Cataldi. A mí me cuesta mucho decir al aire cosas que he escuchado y que no tengo Claro, no el tenemos más mínimo prueba, no tenemos fundamento. Pero Carbonero, 5 veces campeón de América, 3 veces campeón del mundo. La verdad que criarse en un país con 2 cuadros, uno 5 veces campeón de América y 3 veces campeón del mundo, el otro 3 veces campeón de América y 3 veces campeón del mundo. Vos, la verdad que era una cosa impresionante. Siendo No, niño, otra época, era no. difícil hacerse hincha cuadro chico, en mi pero, caso, ¿no? ¿cómo hace plata Uruguay? Y sí, vendiendo jugadores de fútbol. No, Vendiendo soja de Soriano. pendejo. Bueno, vamos a ver. Dicen las malas lenguas que lavaba plata del peronismo en Panamá. Ah, la perinola. Así fue que se hizo. No tenemos prueba, ¿no? No tenemos de prueba, ninguna vamos a manera. no profundizar. Vamos arriba de Carbonero. Vamos a no profundizar. pero- Obrero y Popular, me encanta esa bandera que puso Rubio, origen obrero y popular. Me hice un poquito hincha de Peñarol, te digo, a partir de esa bandera me tocó la fibra más íntima. Mira que eso es fácil, ¿eh? Pero bueno, también algunos afectos, algunos amigos, hay que jugar en Peñarol, en fin, está, la vida misma. ¿Cómo seguimos con esta trivia, Diego? A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, la siguiente pregunta ya un poco. Vámonos. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer país vamos a recordar, para los que se enganchan ahora? Sí. Las respuestas siempre son algunos de los 4 países del grupo de Uruguay. Uruguay, Cabo Arabia, Verde. Cabo Verde y España. Eso. La siguiente pregunta. ¿Cuál de estos países fue el primero en celebrar oficialmente el 1 de mayo? Y para mí Uruguay. Excelente. Que sí, pero el Pepe Valle, ¿no? Viera, después de Valle, Viera, ahí el Pará. Después del Alto de Viera. En Alto de Viera. Mirá Ahí que fue, era pero. 1917, 1917.
Pero bueno, debía estar empujado. 1917 lo que pasa es que es una fecha que atraviesa el mundo de manera emblemática, ¿no? La Revolución Rusa. Sí. Imagino, es que ahí hay un montón de partidos socialistas que se convierten o se dividen, digamos, y se genera el Partido Socialista y el Partido Comunista. La como una internacional, la segunda internacional. Ahí va a ver. Todo esto que decíamos con Rosita de Luxemburgo, la disputa con Berste, con el renegado Kautsky, los reformistas, aquellos que de alguna manera suponían que el capitalismo era domable, ¿no? Que se podía ir de a poco y lentamente haciéndole reformas de manera de transformarlo sin que hubiera ningún tipo de violencia. Bueno, capaz que tienen un poco de razón, ¿verdad? Porque es lo que hemos hecho en el camino. No sé si lo hemos reformado, le hemos colocado, le hemos arrancado algunos derechos a esto que a priori se presenta en el libro de historia como una alfombra que se desenrolla, ¿verdad? Como si hubiera estado escrito en algún lugar que íbamos a tener esos derechos en algún momento y que teníamos que esperar el tiempo para que nos tocaran. Nada más alejado de esa alfombra que no se desenrolla y que hay que desenrollarla de pesado y que hay que arrancarle los derechos de pesado y que por eso tenemos 8 horas y no 10, por eso las mujeres pueden votar, bueno, un montón de cosas que fueron arrancadas por la lucha. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, creo, no siempre, a veces es el momento de aguantar un poco. Hay que tener el timing, es de pesado, pero hay que tener pesado pero con timing. De sencillar y esperar hasta que aclare, decía Perón. Hay que ver el momento cada vez, pero bueno. Uruguay, y bueno, sí, claro, ¿no? O sea, el 1 de mayo en sí arranca fuerte, o sea, arranca en Chicago, ¿no? Por supuesto, la huelga general, pero arranca fuerte como una celebración. 1888, ¿no? 1886, me Martín dicen acá de mis Chicago. apuntes, pero Está bien, huelga por las 8 horas. Estoy tirando verdura, andaba cerca. Y en 1889, 3 años después, es que los socialistas se lo apropian. Bueno, socialistas, hay muchos anarquistas, también la Segunda Internacional, ¿no? Los debates, Marx, Bakunin, ¿no? En la Internacional, todo. Pero en 1889 es que la Segunda Internacional se lo apropia y empieza a lo vincula con esta idea con el manifiesto comunista, ¿no? Con la idea del proletario del mundo unidos. Esta solidaridad internacionalista gana fuerza y se festeja en España, en Uruguay, Cabo Verde suponemos que todavía no, pero para 1889, 1890 se empieza a festejar. En Uruguay los anarquistas italianos lo traen, en Argentina, en Brasil, pero se oficializa en Uruguay mucho antes que en España, ¿no? En España decíamos que era en 1931 y en Uruguay ya es en 1915. O sea que ya tengo 30 obreres. 30 obreretes. Acumulados. Obrerites. Ah, bien de bien. Ya ando. No, la revolución, si no voy la a sacas comprar hoy... criptomonedas con esos obreres. Voy a invertir en un cuadro de fútbol. Voy a hacer subir al Salud. Cuadro Salud, Bueno, la última del 1 de mayo y ya pasamos, nos vamos a empezar otros temas. ¿Cuál de los países del grupo de Uruguay no festeja el 1 de mayo? Arabia. Sí, Arabia. Exacto. De alguna manera hay como una cosa ahí, O sea que nos está llamando el profesor Ventura. Vamos, lo vamos a sacar al aire. Porque por algo está llamando, ¿no? Aguante un segundito, usted mantenga la letra ahí. Bueno, profesor Ventura, estamos al aire. ¿Usted tiene ganas de decir algo al aire? ¿Lo pongo en el parlante? ¿Te escuchamos? Se cortó. Se quedó con la gana de decir algo, profesor Ventura. Vamos a estar atentos ahí al... Tengo que haber dicho una burrada. Y seguramente el profesor nos está apuntando ahí No hable más de Uruguay, por favor. Voy a hablar de Cabo Verde, de Arabia. No hable más de Uruguay. Nos quedamos con esto de Arabia. No, pensaba esta cuestión de que en algún punto esa situación que se da en Arabia, cuando el petróleo toma protagonismo, y ahí yo creo que es Inglaterra, cuando pierde el Imperio Otomano y aquellos escenarios geográficos se reparten miles de naciones, ahí yo que se aparece Siria, en fin, etcétera, etcétera. Inglaterra y Francia medio que se reparten esa zona, empiezan a hacer concesiones para conseguirles todo el petróleo, el tema del gasoil empieza a tener como protagonismo en la producción mundial. Entonces hay una serie de monarquías, yo voy a utilizar términos durkheimianos, ¿verdad?, que de alguna manera representaban todavía una muy poca división del trabajo en esta lógica de poco desarrollo de su industria, de su desarrollo económico, político, pero que de golpe saltan a volverse millonarios. Entonces hay una suerte ahí como de pasaje inmediato a un mundo, después de la OPEP,
de muchísimo dinero, de crecimiento de estos jeques árabes multimillonarios que financian empresas de aerolínea, cuadro de fútbol, yo qué sé qué, pero que todavía a la interna parecen tener unas relaciones religiosas muy propias como de una sociedad con poca división del trabajo. Entonces es como una especie de versión apurada de Occidente, ¿no? Es decir, de golpe un país que estaba, no sé si en la Edad Media, pero en una versión un poco desarrollada, se convierte en la élite del mundo, o un grupito de jeques se convierten en la élite del mundo. Ahí podemos hacer un programa entero de eso. Bueno, vamos a tener que volver a invitar, te digo, pero... Porque en última instancia, nos vamos de tema, no tenemos trivia ahí, pero es... Bueno... en última instancia, lo que estamos viendo hoy en la guerra de Irán, lo que vimos en la guerra de Siria, lo que vimos en la guerra de Irán, lo que vimos en la guerra de Libia, es una guerra de repúblicas contra monarquías, ¿no? Son las potencias occidentales apoyando a monarquías frente a las repúblicas árabes, herederas de Nasser. O sea, que se fue para otro lado, ¿no? No digo que Irán sea heredero de Nasser. Irán es una teocracia y no es socialista como era el socialismo árabe de Nasser. ¿Nasser en Egipto? En Egipto. El que nacionalizó el canal de Suez. Pero son todas repúblicas. Hay una idea, ¿no? Alguien me dice, no, ¿cómo vas a decir que Irán es una república? Bueno, hay elecciones. Es una teocracia, es cierto, pero hay elecciones, hay órganos elegidos por el pueblo que no hay en las monarquías árabes. No es una democracia plena, sin duda, pero no es una monarquía, no se espera, no es hereditario el gobierno, o sea, claro. Se elige, se elige al hijo, como de repente también pueden elegir al hijo de Kennedy en Estados Unidos. ¿Votan todos o las mujeres no votan en Arabia? En Irán. En Irán las mujeres votan. Sí, y además van a la universidad. Sí. ¿Y en Arabia? En Arabia sé que hace poco las dejaron empezar a manejar. Bueno, digo porque a veces uno pone en tela de juicio algunos países como, acá no se puede hacer, pero hay otros que no se pueden hacer un montón de cosas, pero que nunca están en tela de juicio, ¿no? Hay una cosa ahí que es como el pinkwashing, ¿no? Que se apoyan, que es cierto, que hay desde una perspectiva, digamos, de la perspectiva de género que tenemos nosotros, hay una opresión de la mujer en Irán, eso es indiscutible, ¿no? Indefendible. Sí, yo siempre me manejo con subjetividades, desde la subjetividad nuestra, occidental. Claro, ¿no? Occidental, exactamente. Es indiscutible que es así, y a mí me parece aberrante, así como me parece aberrante la circuncisión femenina. Claro, me parece una aberración. Ahora, hay una política, eso no implica, ¿no? Que sea paranoico, no significa que nos estén persiguiendo. Hay una política de pinkwashing, de darle, yo qué sé, en la esquina de mi casa pusieron un cartel que decía, de Teherán a Cerro Chato las mujeres serán liberadas. Lo vi. Algo así era. Sí. Le están tiraron una bomba y mataron 180 niñas. Si así van a liberar a las mujeres, déjenlo. Claro, es una manera un poco... Sí. Yo qué sé, viste, hay una política, así como de greenwashing, Europa practica mucho el greenwashing, que es que con el discurso ecologista te mete tecnología. Como un relato que intenta como tergiversar o legitimar otras acciones que de pronto no van en sintonía con ese relato, digamos, ¿no? Podemos dedicarte un programa a esto, pero... Y sí, claro. Además hay como una cuestión de quién es el verdadero heredero de Mahoma, ¿no? Ahí hay una movida entre los yihadistas y entre los sunitas y los chiitas. Exactamente, los sunitas y los... un montón, sí, es un tremendo programa podría ser, ¿no? Bueno, este viernes no, el siguiente doy una clase en FUCBAM sobre Medio Oriente. Están todos invitados, claro que sí. Estamos dando un curso precioso en la Fundación Viantría, yo integro la Fundación Viantría, estamos dando un curso precioso con colegas de facultad también, con Julián González Guller, Florencia. Julián que ha estado en una pie de página en un par de programas, sí, un abrazo enorme para él. Pero qué bueno, ¿cuándo dijiste repetí bien? A ver. Ya arrancó el curso, seguramente se van a informar a partir de las redes de FUCBAM, se van a informar mucho más. La clase de Medio Oriente es este viernes no porque es primero, el viernes 8 a las 7 en FUCBAM vamos a dar una clase con Florencia Salgueiro sobre geopolítica de Medio Oriente. FUCBAM que queda ahí en la calle Colonia, ¿no? Mercedes. Bueno, Baedo, sí, no sé cómo se llama esa altura. Aedo, claro, pues la continuación es como Hugo Prato, ¿no? Que es la vil continuación de la calle Urano, que arranca toda de Lila, pero arranca de toda de Lila en Hugo Prato. Había que decirle a Jaime que la letra ahí tiene que reconocer el... No hay jacarandazo. Cuando se ilumina toda de Lila. Pero pasa que le cambiaron el nombre después de la canción, capaz. Después cuando arranca Durano son todos plátanos. Lo sufro en septiembre. Pero se llamaba Durano
antes, Prato. Ah, Hay que ver si le cambiaron el nombre ¿Cuándo antes hizo o la letra de después. Jaime? Está bien, tenés razón. Ahí no podemos deshistorizar la letra de Jaime, tenés razón. No, lo de Arabia, volviendo al tema del 1 de mayo en Arabia, Sí. a vos no te va a gustar. Hay un reclamo de los trabajadores a nivel de OIT, creo que es, para que no se celebre el Mundial de 2034 en Arabia Saudita, como está fijado por la FIFA, por el sistema Kerala, que después vamos a hablar, es un sistema semi-esclavo que tienen de trabajo en Bueno. Arabia, y porque están prohibidos los sindicatos. No se festeja el 1 de mayo porque están prohibidos los sindicatos. ¿Qué te parece? Bueno, un poco con el Mundial de Qatar había denuncias de Sí, bueno, condiciones sí, infrahumanas de sí, trabajo sí, y sí, es lo exceso de Es calor lo y falta Es de... lo mismo. Ahora, esto de que en Arabia no se festeja el 1 de mayo, vamos a recordar brevemente que hay muchos países en los que no se festeja el 1 de mayo. Ujú. En Estados Unidos, que fue donde sucedió la huelga que da lugar al 1 de mayo, no se festeja el 1 de mayo y no se festeja el Día de los Trabajadores. Se festeja el Día del Trabajo. No Ya. es de los trabajadores, es del trabajo el 1 de septiembre. Bueno, acá yo he escuchado varios comunicadores que yo no sé si lo hacen a propósito o sin querer, porque no se dan cuenta, pero hablan del Día del Trabajador y no del Día de los Trabajadores, como despolitizando este día. Es decir, no es un día del trabajador individual que tiene su trabajo y que se pone contento porque tiene su trabajo como una especie de triunfo individual, porque eso es bien Margaret Thatcher, no hay sociedad, hay solamente individuos. Y entonces es el Día del Trabajador. Y en realidad, primero, no se felicita porque no es un festejo, y segundo, es el Día de los Trabajadores como sujeto colectivo, como movimiento de masa, porque los partidos de masa solamente pueden ser fruto de la clase trabajadora, porque la élite de la burguesía, de la que pensaba John Locke, era solamente un puñado de propietarios que se arrobaban el derecho a elegirse y a poder elegir un gobierno. Entonces, esto de la política de masas es bien de la clase obrera, ¿no? Es el Día de los Trabajadores como una conmemoración. Digo, de pronto para mandarle un mensaje a todos aquellos que mañana van a decir Feliz Día del Trabajador y todo eso, yo festejo, que se pero- guarden las palabras, que se guarden las palabras. Yo festejo el Día de los Trabajadores. De los trabajadores, vos lo festejás. Yo digo Bueno, feliz pero día porque es como el cumpleaños de una de un masa, sujeto de una- colectivo, Exacto, exactamente. Por eso digo Entonces, feliz día. aquel que llevas a referir a mañana como el día de una persona, del trabajador, que se guarde las palabras, que se guarde las palabras. Y bueno, en Estados Unidos hay una aberración al Día del Trabajo. Pero son muchos países. Vamos a hacer una muy rápido para seguir con la trivia, una lista de países donde no se festeja el Día de los Trabajadores. No se festeja en Reino Unido, no se festeja en Japón, no se festeja en Corea del Sur, no se festeja en Nueva Zelanda, no se festeja en Australia, no se festeja en Israel. En cambio, en cambio, sí se festeja en China, República Popular China, En Corea del Norte, seguramente. en Corea del Norte, pero también se festeja en Taiwán, que es interesante. Que uno pensaría esta que no. isla que están enfrente y que está como en disputa como independencia Sí, frente a China, porque ¿no? el Kuomintang, los nacionalistas chinos eran. Yo no sé si podría decir socialista, pero eran medio nacional populares los que se fueron para allá. No eran todos derechosos. Después se fueron haciendo derechosos con La situación lo fue como Sí. convirtiendo en esa cuestión de antagonismo con China, pero a priori entonces llevaban como le pasó a la ley de residencia argentina en 1902, que expulsó un montón de gente que no tenía residencia de Buenos Aires y que cruzaron el charco y se vinieron a Uruguay, y fue de alguna manera ese caudal de gente que el Pepe Valle pudo apropiarse para poder llevar adelante esta disputa con el Imperio Británico y con la Asociación Rural, ¿no? La Asociación Rural Sí, sí. de Irureta Goyena en ese momento. Sí, yo sí, creo, ¿no? sí. Valle, los estancieros y el Imperio Británico. Qué suerte que tenemos un monumento al Pepe Valle ahí en la Plaza 1 de Mayo, ¿no? Bien merecido. Bien merecido. Sí, claro que sí. Por supuesto. Y bueno, y se festeja por supuesto en Rusia, que coincide las vacaciones de primavera, porque agarran el 1 de mayo, agarran el 9 de mayo, el Día de la Victoria, que vos hablaste, ¿no? El Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, en la Segunda Guerra Mundial para nosotros, y agarran en las vacaciones de primavera. Ahí. ¿Y cómo se diría, vos que hablas ruso, cómo se diría Feliz de los Trabajadores en ruso o algo por el estilo? Rabota es trabajo. Me estaba haciendo improvisar. ¡Qué momento! La trivia se Rabotoy Dien. bueno, lo No, ponemos a estoy prueba ahí, la inventando, ponemos a estoy prueba, no pasa inventando. nada. Lo traemos para la que viene, pero qué interesante todo esto que fuiste como armando para poder jugar con esto. Y hablando un poco de Mundial, Uruguay pasa la serie, ¿cómo la ves?
Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, pasamos la serie. Cabo Verde, por más que tenga toda esta rica historia de lucha combativa. ¿Sabes qué? Bueno, podemos hablar. ¿Qué jugador famoso nació en Cabo Verde? ¿Conocés a un jugador caboverdino? Y famoso, que jugó en Portugal o Jugó en Portugal. Eusebio. No. No, porque Eusebio fue un número 9 Sí, muy famoso del pero 66 Eusebio de creo que era Portugal. de Mozambique, Ah, de no me Mozambique. acuerdo, creo que era de Mozambique. Reciente. Reciente. Nani. Ah, pero no lo tengo. ¿El golero? ¿El golero de Portugal? Sí, ¿O el golero? Nani, ¿no? De Nani. No, mirá, vos te hubiera dicho Pepe, te hubiera dicho Ahora me Cristiano estás haciendo Ronaldo. dudar. Cristiano Ronaldo nació en Azores, ¿no? En la isla En de Azores. Madeira, sí, Madeira. que es del mismo archipiélago. Ahí va. Esa zona. ¿Cómo generan jugadores de fútbol las islas, Sí, ¿y Holanda? Tendríamos que tener alguna isla. Y decir que la isla Martín García la tenemos ahí que No colonizamos ni nos queda cerca, pero no, la perdimos. Ahí podría haber salido un montón de jugadores de fútbol, capaz. No colonizamos a nadie, no sé. Bueno, y en cambio, mirá, ¿y qué jugador famoso de Arabia Saudita conoces? ¿Te acordás de alguno? No, de Arabia Saudita no. ¿No te acordás del 94, el que lo dio a todo Bélgica? Mundial del 94, lo dio a toda Bélgica y clavó a Prudhomme, que después de anarquista atajaba en Bélgica. ¿No te acordás de Prudhomme, el golero de Bélgica, no? Vos sabés que Prudhomme. no lo tengo, no, el Mundial de Estados Unidos 94 fue. Yo creo que ahí la televisión empezaba a ser por cable y yo andaba sin plata. Capaz que no vi algunos cuantos partidos. Hasta el 90, hasta Italia 90 te lo tengo así. Le ganó Arabia Saudita a Bélgica 1-0, eludió a todos. Mirá, lo voy a mirar por ahora que me mojaste la oreja, lo voy a mirar en YouTube. ¿Y cómo se llamaba? Olguairán, a ver cómo lo tenía acá guardado. Olguairán. Pero queda interesante, que es un... Esto ya me lleva a una pregunta. A ver. ¿Cuál vamos a pasar del 1 de mayo? Quien habla del 1 de mayo habla de esclavitud. Sí, o dejemos la esclavitud atrás gracias a la lucha combativa de las y los trabajadores. ¿Cuál de estos países fue el último en abolir la esclavitud del Grupo Uruguay? Y estoy entre Cabo Verde y Arabia. Arabia. Arabia, Sí, excelente. 40 obreros, pero qué nivel, vos. Estás... Me llené de puntos, loco, me llené de puntos. La verdad que hoy te diría que no precisaría el psicólogo porque me trataste la autoestima. Estás me voy asustado. empoderado. Estás asustado el PCNT mañana que te lleva a todos los obreros vos, tenés que llevarlo para la plaza. Con esto, nace un líder, nace un líder. Diego, nos venimos quedando sin tiempo. Algo que haya quedado en el tintero, algo para decir, algo para mañana, para decir, algún mensaje, algo que quieras como comunicar, además de la invitación que ya nos hiciste, algo que haya quedado pendiente. No, bueno, recordar la importancia, ¿no?, del 1 de mayo, la solidaridad. Yo creo que viste hay como una disputa ahí entre el Uruguay rural y el Uruguay urbano. Vos hablabas de la plena, yo soy más de la cumbia, capaz que por influencia más colombiana que puertorriqueña. ¿Tendríamos que haber pasado al Chacho, decís vos? No, pero está bien. La banco a la plena. No, llegué tarde, mi vida urbana era otra cosa, más rock, más lo que sea. No llegué a disfrutar tanto de la plena. Ahora la banco. Pero también entonces está la pregunta, ¿el 1 de mayo es torta frita o es asado? Porque ahora están todos con el asado. Para mí el 1 de mayo siempre fue torta frita. Ir a la plaza 1 de mayo el mate y comprar torta frita. Me tocaste un punto débil. Un choripán a lo me máximo. tiene harto el chorizo XL, yo qué sé qué, ese invento. El 1 de mayo es el asado en la calle. El asado en la calle. El asado en la calle, el asado en la vereda, porque no es lo mismo hacer el asado en el parrillero, el que tiene una barbacoa, el que tiene un medio tanque. La parrilla recostada al cordón, pero claro que sí, tiene un gusto distinto. Y si tenés madera encofrado, que ya usaste, que tiene un poquitito de Portland, pero queda más rico, pero lo sabe cualquiera que hizo asado 1 de mayo. Quien juega un pique cordón hace un asado. La torta frita de la semana de turismo. Pero por suerte Valle le puso semana de turismo y le sacó la Semana Santa, ¿verdad? No te lo voy a permitir, pero bueno. La torta frita, porque aparte, en abril es cuando llueve, vienen los mosquitos. Pero vas a la plaza, estás cagado de frío, tomando mate, tenés que con el mate comes la torta frita. Me estoy cagando de frío. Bueno, ponele como alternativa cuando estás en el 1 de mayo. Pero viste que el 1 de mayo no se hace más de tarde, se hace de mañana. Yo creo que... yo no, ya sé... Entonces la gente liquida ahí a la 1 y algo y paca, te mete asado. La torta frita ya es como de la tarde, entonces ya como el acto se empezó a hacer de mañana y no de tarde. Más frío todavía, me quieren gripar a todos los obreros. Podríamos hacer, decir que tendríamos 2 votos, el tuyo y el de la señora que reclama la garantía de lavarropa, pero podríamos hacer una consulta a nuestra audiencia a ver tenés 40 obreros, tenés 40 obreros ahí cooptados. Con eso puedo hacer una convocatoria. Lo vamos a dejar para el futuro para preguntar quién gana, si es el asado o si es la torta frita. Diego,
Te agradecemos profundamente esta participación a pie de página. La verdad que viniste con una propuesta súper creativa. Vas a estar invitado nuevamente. Vamos a hablar de estos temas que quedaron pendientes, sobre todo de Medio Oriente. Seguimos la trivia, antes que arranque el mundial, seguimos la trivia. Hay un montón. Me encantó. Capaz que antes del partido de Uruguay o algo de eso podemos hacer una. Además de anunciar el boicot al mundial, hacemos una trivia previa. Me encantó, divino. Previa. Gracias por venir, Diego. Nos vamos a ir también hoy con otra plena de la nueva escuela, en este caso. Nos vamos a ir con la canción de Los Mayores para cerrar este día, para mañana. Todos el 1 de mayo. Vamos arriba y bueno, nos encontramos el próximo jueves. Hasta la próxima. Fulano tiene una pila contrario y Mengano tiene chisme y comentarios. Fuego en el área, intriga en el medio ambiente y no falta nada para que se caliente. Ambiente, fuego, intriga, chisme, guapería y sale uno nuevo inflando todos los días. Talla presidiaria, una falta de respeto enorme y si se va a formar. Entonces que se forme, cuiro a dormir, que ya es tarde. Dile a los menores que se guarden. Salieron los mayores, buenas tardes. Se puede tener miedo, pero no ser cobarde. A dormir, que ya es tarde. Dile a los menores que se guarden. Salieron los mayores, buenas tardes. Hasta acá a pie de página. Seguí nuestros contenidos en uniradio.edu.uy y en YouTube Uniradio 107-7.